Hablemos de lo que fue la noticia de esta semana en términos de energía, pero también del ámbito medioambiental, porque terminar con las centrales a carbón de aquí al año 2040. Ese es el objetivo del plan de descarbonización presentado por el gobierno esta semana, lo que supone ya el cierre de 8 centrales termoeléctricas en un plazo de 5 años. Vamos a profundizar en este tema, para eso nos acompaña Claudio Sivas, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile. Claudio, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. A ver, aquí hay muchas conversaciones que vienen de antes del anuncio, porque estamos hablando de reconvertir la matriz energética, algo que se estaba haciendo, pero dejar atrás, dejar de lado las termoeléctricas a carbón es un cambio histórico a nivel nacional. Efectivamente, como tú dices, esto es inédito a nivel nacional y bastante a nivel mundial. No hay en Latinoamérica otro país, ni en América, que haya hecho un acuerdo voluntario con estas características de poder decir: podemos renunciar a una energía que fue fundamental en el pasado porque nos da seguridad de suministro, hay luz continua, no sé, 24 horas, después del corte de gas con argentino, pero que evidentemente Chile, país rico en energías renovables, gracias a la innovación y la tecnología, hoy día podemos revertir eso, transitar hacia esas fuentes enormes que tenemos, como el sol, viento, pero también las otras históricas, el agua, la geotermia, y retirar las unidades de carbón en un plazo, que son hasta el 2040, súper ambicioso, pero consistente con al final la gran razón por qué hacemos esto, que tiene que ver con lograr que el planeta no aumente su temperatura global sobre el grado. Claudio, yo comentaba muchas reuniones anteriores. Sí. ¿Cómo fueron esas reuniones? ¿Cómo es finalmente aunar lo que es el criterio medioambiental, de cambiar, de eliminar lo que son las centrales termoeléctricas con el desmedro de las empresas que tienen estas plantas? Bueno, una de las grandes virtudes de este, que es un acuerdo voluntario, una vez acordado pasa a ser, ¿no es cierto?, vinculante para las partes. Como fue voluntario, requirió un largo tiempo de discusión de las dimensiones económicas, de las dimensiones de seguridad eléctrica, de las dimensiones ambientales, sociales, hay localidades donde hay trabajadores en torno a esto, y esa juguera finalmente había que, tomando todas esas consideraciones, definir un plan que además implica repensar cómo se transmite la energía eléctrica en Chile. Si hoy día la energía eléctrica viene de un par de lugares donde están las termoeléctricas y en el futuro va a venir de otros lugares donde se produce energía renovable, significa construir líneas de transmisión, también era parte de la discusión. Y obviamente, y esta es la parte importante de este acuerdo, que además había que considerar que esto no tuviera efectos fiscales. En Chile no va a haber compensación a las compañías, que tampoco tuviera efectos sobre los costos de la energía eléctrica final. ¿Se planteó en algún minuto eventuales compensaciones? No, porque era parte del hecho de ser voluntario. Claudio, ¿cómo enfrentas tú, qué opinas de las críticas que han sido bien duras desde el mundo medioambiental? Tú decías, claro, ambicioso al 2040, es parecido a lo que está haciendo, por ejemplo, Alemania. Pero dicen desde el mundo medioambiental, yo escuché a Sara Larraín, Greenpeace, desde diversos sectores, que justamente critican lo poco ambicioso del gobierno. Se podía al 2030, decían ellos, perfectamente. 8 de las centrales o 5 de las centrales que están saliendo ahora, sobre todo las de Tocopilla, cumplían su edad útil. O sea, claramente no es un anuncio muy rimbombante. ¿Cómo lo ves tú esas críticas del sector medioambiental? Bueno, en primer lugar, evidentemente siempre se puede ser más ambicioso. Y la verdad que el plan no solamente anuncia una meta final clara, 2040, sino que además es un plan adaptativo. Quiere decir que en los primeros 5 años se retiran 8. De hecho, hoy día en la mañana se retiraron 2. Estuvimos presentes ahí con la ministra cuando se sacaron ya las 2 primeras centrales de Tocopilla, que hasta hace poco no se podían retirar, porque no estaba interconectado el norte con el sur, y por lo tanto hay un tema de seguridad eléctrica. Pero ahora, finalmente la semana pasada, el jueves, se conectó una línea muy importante entre Copiapó y Santiago que permite ir destrabando parte de esto. Un avance mayor no solamente pasa por las centrales de energía de generación, como lo han planteado algunos grupos ambientalistas, sino que también por el diseño de la transmisión. Y hemos visto, ¿no es cierto?, con la construcción de algunas líneas, que eso requiere un trabajo con las comunidades muy distinto. Pero lo más importante de este plan es que adelanta a 10 años a la meta que el presidente Piñera anunció el sábado pasado de ser carbono neutrales, estos 10 años antes. Primero era 2050. Por eso, la meta de carbono neutralidad 2050. 10 años antes estamos retirando el 26% de las emisiones de Chile que vienen del carbón, la estamos llevando a 0. Entonces, desde el punto de vista ambiental, esto es bien inédito y pone al sector eléctrico muy por delante de sectores como el transporte, que son, ¿no es cierto?, una fuente muy importante de gases de efecto invernadero, y otros sectores. Entonces, acá tenemos una oportunidad de tomar la electricidad con la electromovilidad, de transformar las ciudades, de poder descontaminar las ciudades. Muchas de estas plantas van a quedar como respaldo, no es que van a quedar una suerte, como se menciona, la tecnología invernando. En caso de que haya alguna apretón, algún problema, de emergencia, digamos. se pueden
Bueno, despertar. un tema muy importante y que se observó parte de esta mesa de discusión larga fue que a algunos países les pasó que efectivamente se encontraron con el hecho de decidir retirar y finalmente, recordemos que en Chile el que decide cómo y qué central opera es el Coordinador Eléctrico Nacional, que responsabilidad es operar seguro y eficiente el sistema. Y esto considera que por 5 años las centrales efectivamente quedan como en un estado de reserva, tienen que estar apagadas, desconectadas. ¿Tiene un costo eso? Tiene un pago efectivamente por del respaldo de 60% del pago por potencia y tienen que estar disponibles en 2 meses de volver a operar. En España pasó que tuvieron que pasar una ley para obligar a operar. Acá es parte del acuerdo, quedó por escrito, de que tienen que estar disponibles. Después de 5 años no pueden volver a operar. Pero hay algunas centrales como las que se desconectaron hoy día que se desconectan y se desconectan en forma definitiva. Entonces, estamos hablando de una oportunidad que además la realidad probablemente, y como dicen muchos grupos ambientales, es importante, podemos soñar en un año de la COP con una acción climática tremendamente concreta como esta, de ambicionarlo. Y yo insisto que esto es parte de esta transición a energías renovables que ha sido espectacular y que Chile ha mostrado un liderazgo muy increíble a nivel mundial. En ese plan, Claudio, ¿qué pasa con los trabajadores de las plantas? Bueno, efectivamente, Cuando se esa cierran. es otra de las dimensiones que se han abordado. La empresa, en este caso, que retiró las 2 centrales de hoy día, Engie, en este tiene caso, un de trabajo, Sevilla. ¿no es cierto?, ya con los trabajadores directos. Es una empresa estatal francesa, no una empresa No, privada. Engie es la mayor empresa privada. Tú estás pensando en EDF, que es Electricité de France, esa es estatal o parcialmente estatal. Engie es una empresa completamente privada, de hecho dicen ser la mayor privada europea en esto, porque Enel también es parcialmente estatal. Pero ellos tienen una meta muy clara y muchas de las compañías eléctricas mundiales están liderando esta transición a renovables, porque entendemos que la urgencia y la crisis climática nos obligan a hacer pasos decididos y es posible usar la electricidad como un vehículo para reducir las emisiones globales y cumplir así la meta que todos soñamos de que el planeta no enfrente un cambio climático más grave de lo que ya vemos. ¿Y los trabajadores se reubican? Claro, ¿Se efectivamente. reconvierten? Se reubican, el gerente general hoy día lo explicaba, hay una parte que se reubican, se reconvierten y otra parte que están tomando jubilaciones anticipadas. Pero hay una especial preocupación por el futuro de los trabajadores. Claudio, ¿cómo va a ir mutando nuestro sistema de generación eléctrica? Sale el 40% hoy día que es carbón, hoy día creo que cerca del 18% es energía renovable no convencional, más o menos por ahí. Los números son los siguientes. En Chile, el 2018, el 45% de la energía eléctrica era de fuente renovable, el 55% era de termoeléctrica, 40% es carbón, 15% es gas, para ponerlo muy en simple. Los estudios anteriores al acuerdo mostraban de que en 10 años más debiéramos llegar a niveles de 75% renovable y el sol va a pasar a ser por primera vez la primera fuente de energía eléctrica de Chile con un 30%. ¿Eso qué año? Hoy es 5%, el 2030, Ya. estamos hablando de 10 años más. Pero sigue habiendo, en los estudios originales, un 25% termoeléctrico. Razón muy obvia, en la noche no hay sol, ¿no es cierto? No siempre hay viento, no siempre hay agua. Entonces, la termoelectricidad va a dejar de jugar un rol central como hoy, va a jugar un rol de respaldo en el futuro. Y algún día, esperemos entre el almacenamiento, entre la capacidad, el próximo año inauguramos la primera planta termosolar que nos permite con energía solar generar energía eléctrica de noche, fundiendo sale y calentando sale y luego genera en la noche, poder algún día aspirar a que el 100% de toda la energía eléctrica que produce Chile sea renovable y con esa energía eléctrica desplazar otra de las principales fuentes de emisiones que son el transporte. Y por eso Chile además es líder, ¿no es cierto? Y hemos sido muy ejemplares en usar los buses eléctricos. Somos el país fuera de China con más buses eléctricos, porque uno de los grandes desafíos contingentes hoy de Chile es justamente en las ciudades centro y sur de Chile la contaminación del aire que vivimos. Y ahí el transporte público juega un rol central. Andrés mencionaba las críticas de organizaciones medioambientales, pero también hay otra crítica que preocupa porque fue uno de los que durante toda su gestión habló justamente de este tipo de iniciativas. Estamos hablando de Máximo Pacheco, exministro de Energía. Dijo lo mismo, es un plan muy poco ambicioso y es lento. Perfectamente dice, se podría descarbonizar a la matriz energética antes del 2040. ¿Cómo reciben las declaraciones de quien fuera también uno de las autoridades en términos energéticos en Chile? Bueno, el ministro Pacheco ya dejó de ser ministro hace varios años y no participó de este proceso. Yo creo que es importante, tal vez, y bueno que me lo digas, pero yo quiero conversar con él. ¿Cuándo parte este proceso? Este proceso partió hoy. No, hoy día. digo, la descarbonización, ¿cuándo se comienza a negociar las primeras mesas? No, este acuerdo se firma en enero de 2018. Con el ministro Rebolledo, que lideró esto. No estaba Máximo Pacheco. No, Pacheco se había retirado hace un año. El ministro Rebolledo fue el que sucedió Rebolledo y también el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y lo que estableció como buenas políticas públicas en Chile, antes de tomar decisiones, uno tiene que evaluar todas las dimensiones. Políticas de Estado, en el fondo. Políticas de Estado, porque esto lo tomó la ministra Jiménez
montó una mesa en junio pasado con todos los actores, estaban los alcaldes de los territorios, había representantes de la demanda energética también, porque hay gente que es consumidores de energía, estaban las empresas, estaban ONGs, estaban sociedad civil, y se tuvo esta discusión de las dimensiones a considerar y finalmente se llega a esto que es, en opinión de muchos, sobre todo los expertos, tremendamente ambicioso y además cumple esta expectativa global de cumplir con la ambición chilena en materia de cambio climático de 10 años antes de la carbono neutralidad, cerrar todas las unidades de carbón. Alemania, para ponerlo en contraste, sí, anunció en enero de este año un plan de cierre 2038, muy parecido. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Lo nuclear también ahí. Alemania también está cerrando lo nuclear, pero Alemania, en primer lugar, va a compensar con 40.000 millones de euros, 40.000 millones de euros de recursos públicos, las empresas y evitar las alzas de tarifa. Y además Alemania tiene otra ventaja que Chile no tiene. Alemania está interconectado con Noruega, que tiene hidroelectricidad, con Dinamarca, que tiene energía eólica, con Francia, que tiene energía nuclear. Chile no está interconectado con nadie. Nosotros tenemos que asegurar nuestra conectividad eléctrica entre nosotros. Tenemos la gran ventaja de ser infinitamente rico en energía renovable y, por lo tanto, tal vez la mayor restricción, y tal vez Máximo Pacheco en eso tiene un punto de generación hay. Claro, pasa Pero que no hay líneas de transmisión aún. Él no critica el plan propiamente tal, lo que critica es el cronograma, la forma y los plazos que finalmente se imponen para lo que van a ser los cierres de las termoeléctricas a carbón. Bueno, él mismo diseñó una política energética y cuando él estuvo liderando ese proceso que dijo que a 2050 el 70% de la energía sería renovable. 3 años después, nuestros estudios muestran que al 2030, 75%. Estamos hablando de 20 años antes de lo que la política que él lideró en su momento. Adelantamos una meta que incluso es mayor. Entonces, lo importante de esto es que la transición energética, las cosas cambian. Y por eso mismo este plan es ambicioso porque si bien cierra 8 centrales ahora, tiene una meta final concreta, pero además es adaptativo. En 5 años más nos vamos a volver a juntar, vamos a reevaluar cómo está la transmisión, cómo está la generación y repensar, y capaz que cambió la tecnología. Puede ser antes del 2040 quizás. Perfectamente, ¿no? Puede ser antes del 2040 porque la tecnología cambia. Como no lo sabemos, el plan es ambicioso en poner una meta final antes de lo que exige el cambio climático, pero adaptativo en el tiempo. ¿Y en esa adaptación está la alternativa de energía nuclear? Han habido muchísimas instancias que hemos visto donde han habido centros de estudio, Somos han habido... cínicos, Nico. Sí, yo diría que Pero la energía eso nuclear se mantiene siendo segura, o sea, hay mucho antecedente científico al respecto. ¿Por qué siempre se descarta? En Chile la situación, simplemente recordemos que Chile es un mercado competitivo y la energía nuclear no ha entrado porque no ha entrado en competencia. Es cara crearla, desarrollarla, el temor por ser un país de instalarla. Y muchos además terrenos. tenemos 2 tipos de tecnología nuclear. Está la de fusión y está la de fisión. La que conocemos hoy día que opera es fisión, que tiene todo el tema de los residuos, los desechos. Si el día de mañana, y nuevamente no lo sabemos, tenemos fusión nuclear, como lo que hace el Sol, ¿no es cierto? Una gran termoeléctrica, o sea, una energía nuclear como el Sol, y podemos fusionar, y cuyo único desecho es el helio, sería el maravilloso, pero no lo sabemos. 2030 capaz que lo tengamos y podamos reemplazar todo lo que soñamos hoy por una pequeña central nuclear que no genera desechos. Entonces la tecnología está cambiando tanto que obviamente iniciar una ruta como esta ya es un paso inédito, voluntario, sin costo, y aprovechar esta riqueza solar, viento, agua, geotermia que Chile tiene. Entonces, la transición energética chilena, y por eso en este año de la COP, mostrar acción climática concreta, que además inspire a otros países en hacerlo, estamos convencidos de que es un tremendo aporte y por primera vez la electricidad y el medio ambiente se conjugan como la mayor oportunidad ambiental y de desarrollo económico de Chile. Un cronograma obviamente que puede ir mutando, puede ir cambiando, los avances tecnológicos así lo permiten. Claudio Sivas, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadores de Chile, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.